Muy buenos días para todos. Esta es su iglesia virtual, siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Queremos poner este tiempo delante del Señor mediante, por supuesto, la oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este precioso día de hoy, Señor. Gracias por el sol, por la lluvia, por el aire, Señor. Gracias, Dios mío, por la familia que nos has dado. Hoy estamos aquí, Papito Dios, para escuchar tu palabra, Señor, para meditar en ella, Señor. Gracias porque tú nos hablas a cada uno, nos ministras y nos llenas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ya tuvimos nuestro encuentro, ya celebramos Santa Cena, tuvimos la alabanza. Le damos gracias a Dios porque hoy es un día especial para nosotros, los miembros de esta familia de Siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Pero vamos ya a la palabra de Dios. Las primeras impresiones pueden ser engañosas, especialmente cuando las expectativas por la apariencia de una persona no concuerdan con sus motivaciones y habilidades. A veces pensamos, esta persona debe ser de tal profesión y resulta que luego nos enteramos de que nada que ver. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por su apariencia física. Por otra parte, la falta de humildad será siempre el comienzo del fracaso en cualquier actividad humana. El Señor, en su palabra, ya nos mostró a través de la vida de José y Moisés cómo Él, Dios, nos usa a pesar de nuestras equivocaciones y deficiencias de carácter. José y Moisés reconocieron sus deficiencias y equivocaciones y pusieron sus vidas al servicio de Dios. En algún momento de sus vidas fueron humillados y Dios les exaltó luego. Demos una mirada al siguiente versículo. Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Los orgullosos prestan poca atención a sus debilidades y no piensan en los obstáculos que se les pueden presentar. Piensan la mayoría de las veces que son mejores que los demás. Y con este punto de vista de vida es muy fácil tropezar en cualquier momento. Lo irónico es que los orgullosos pocas veces se dan cuenta de que el orgullo es su problema, a pesar de que todos a su alrededor lo saben muy bien. Entonces, pregúntale a alguien de confianza si tu orgullo te ha impedido ver las señales de advertencia. Esa persona podría ayudarte a evitar una caída. Atención a eso que mi esposita acaba de compartir. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 7 al 9. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Estamos hablando de el orgullo, de las actitudes. Y cuando uno conoce la historia, pues hasta este momento Saúl apreciaba a David, pero ese aprecio se transformó en celos cuando escuchó que el pueblo estaba celebrando más los logros de David que los del rey. Y los celos no parecen ser un pecado grave, pero en realidad es el primer paso a una serie de situaciones que pueden terminar hasta en el asesinato. Y no estoy exagerando. Comienzan como un resentimiento hacia una persona y uno empieza a ver a esa persona como un rival, como una competencia. Luego nace el deseo ahí en el fondo de que esa persona pierda el cargo, si es un deportista que se lesione o que ya no lo reconozcan tanto. Y todo esto va creciendo, este sentimiento contrario a causa de los celos, que lo último ya es buscando uno la manera de dañar a esa persona o con palabras o si se quiere con hechos.
Por eso, ten cuidado, no permitas que los celos se afiancen en tu vida. Vamos a la palabra del Señor, porque hoy Dios nos está hablando así directamente. Santiago capítulo 3, versículos 15 al 17. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. A mí me da mucha pena con las personas que dicen que no se necesita ser buena persona para ser cristiano. Y entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos con todas estas recomendaciones tan específicas que describen cuál es el fruto de tener la sabiduría del cielo? Porque habla que donde está la presente, la sabiduría que viene de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios, dice que donde hay envidias y ambiciones, pues que habrá desorden y toda clase de maldad, y que eso no puede provenir de la sabiduría del cielo, dice el versículo 17. Ahí está claro. Yo pues no quiero aquí entrar en polémicas con nadie, pero la palabra de Dios no hay que saber del griego mucho para interpretar esto que estamos leyendo, que nos acaba de compartir mi esposa. Vamos, mejor dicho, hoy, aprovechando que ya por ahí ya nombramos, le dimos una mirada al carácter del primer rey de Israel. Pues bien, hoy aprenderemos de 4 momentos en la vida de Saúl. Sí, ya estarán pensando otros 4 momentos. Pues sí, el Señor nos llevó primero a ver la vida de Moisés, perdón, de José, y después nos llevó a ver la vida de Moisés porque quiere enseñarnos a través de su palabra y de estos personajes que si están en la palabra de Dios, pues es porque son ejemplo para nosotros en lo positivo y en lo negativo. Es importante entender eso. Entonces vamos a seguir con esta serie y bueno, hablemos un poquito de Saúl. Aunque Dios ya pues había cumplido su promesa de darle a su pueblo una tierra propia, pues la tierra prometida, pues el pueblo, cuando uno lee el libro de los jueces, cada rato volvían la espalda a Dios y caían en problemas, los invadían y entonces clamaban al cielo y el Señor les enviaba un juez, una persona, un líder que lo sacara del lío y pasó una y otra vez y siempre lo hemos dicho, esto es igual que nuestra vida cristiana. Bueno, pues bien, los israelitas pensaron, que si en lugar de aceptar el gobierno de Dios tenían a un rey físico, a un rey humano, podrían vencer a sus enemigos, porque al fin y al cabo a ellos los invadían gobiernos o mejor estados dirigidos por reyes. Entonces, de alguna manera pensaron, a nosotros nos hace falta es un rey. Y clamaron a Dios, no quisieron más que Dios fuese su rey, y pidieron un rey humano. Y porque pues eso era lo que ven en las naciones vecinas. Y esto, como vamos a leer en el siguiente versículo, ofendió a Dios y la gente se dio cuenta, porque uno sabe cuando uno ha ofendido a Dios. En Primera de Samuel, esta cita no está en diapositiva, por favor tomen nota. Primera de Samuel capítulo 12, versículos 16 al 20, ese puede ser una de las citas para que estudien esta semana o la compartan. Primera de Samuel capítulo 12, versículos 16 al 20. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel.
Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras familias, A nuestras a faltas, nuestras perdón. faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. Saúl era la imagen ideal de un rey, pero las inclinaciones de su carácter a menudo eran contrarias a lo que Dios esperaba de un rey. Saúl fue el líder escogido por Dios, pero eso no significaba que fuera capaz de reinar por su propia cuenta. Las decisiones que tomó sin consultar a Dios lo fueron separando de él y con el paso del tiempo lo alejaron de su pueblo. Qué tan Aquí, importante eso, perdón, amor. Las decisiones que tomó sin consultar a Dios lo fueron separando de él. y Ay, mira, y Señor. si lo vemos, sucedió igual con el rey David y con el rey Ujú. Salomón y con todos los reyes. Es que el hecho, porque a veces decimos, no, es que Dios pone y quita reyes. Y entonces cuando hay un gobernante que lo hace mal, uno dice, no, pues tranquilos porque lo puso Dios. No, es que Dios los pone, pero Dios nos dio el libre albedrío. Y si el rey, el gobernante, el alcalde, el presidente desobedece a Dios, entonces no le podemos echar la culpa a Dios, porque entonces le diríamos, Dios, ponga gobernantes perfectos. Y el Señor nos podría decir, muéstreme uno. Ujú. Si nosotros no gobernamos bien nuestra casa, no podemos decir, ah, bueno, aguántense que yo sea imperfecto gobernando mal mi casa porque a mí me puso Dios, porque las autoridades las pone Dios. Fíjense cómo malinterpretamos a veces esto de que Dios es el que pone las autoridades. Así es. Y aquí vemos que Saúl pues fue escogido y como vemos cuando empezaron los problemas, Samuel le dijo al pueblo, ustedes pidieron rey y bueno, ahora asuman. Y por eso ellos en la cita que nos leía mi esposa pedían, bueno, sí, sabemos que pecamos por eso, que el Señor tenga misericordia. Bueno, pues tengamos en cuenta que Dios dio libre albedrío. Pero bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a mirar así rápidamente cuáles son los 4 momentos que vamos a ver en la vida de Saúl. Primero, escogido por Dios, despreciado por el pueblo y por él mismo. Obediente a Dios, rey victorioso. 3. Autosuficiente, desobediente y celoso, rey fracasado. Y el cuarto, la última batalla. Terrible, ¿no? Es como cuando uno cae por una escalera. Estaba Mm. arriba, escogido por Dios, y si bien algunos no lo aceptaron, inclusive ni él mismo quería, pero mientras estuvo obediente a Dios, fue adelante. Pero comienzan los problemas, comienza a rodar por esa escalera en ese punto 3 y bueno, llega al final. Entonces vamos a ir avanzando, vamos a tratar de hacer un recorrido por estos momentos en la vida de Saúl. Saúl, El primero, escogido por Dios. vimos en las historias de José y Moisés cómo sucedieron una serie de eventos, algunos muy trágicos, otros únicos y sobresalientes, para que estos hombres estuvieran en condiciones de hacer parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Vimos cómo José, que vendido por los hermanos, que esclavo, pero terminó donde Dios lo quería, en el palacio del faraón. Moisés también, que el alzado al río, que no sé qué, allá llegó al palacio. Pues bueno, Dios usa situaciones cotidianas, elementales, para ajustar los momentos, para ajustar los tiempos. Resulta que este amigo Saúl, pues realmente ayudaba a su papá con los bueyes, con los burros, cuidaba ganado. Y un día se le perdieron unos asnos y entonces Saúl salió a buscarlos. Esto lo encuentran, tampoco lo vamos a ver ahorita porque no habría tiempo. La historia de Saúl es extensa. Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 10. Allá usted puede encontrar la historia y si quiere hasta el 16. Saúl salió a buscar sus burros y no los encontraba y entonces alguien le dijo, pues consulte al profeta y él se fue a buscar al profeta y bueno,
sucedieron un poco de cosas. Entonces vamos a ver el primer punto de esto de escogido por Dios. Ungido por Samuel. Es que Samuel es un personaje también importante. Samuel es un personaje, digamos que fue el último juez y el primer profeta. Y a la vez era sacerdote. O sea, este señor era de verdad un instrumento de Dios respetado por el pueblo de Israel e inclusive por otras naciones. Entonces vamos a ver el momento este especial, porque en ese tiempo a los reyes se les ungía con un aceite como un símbolo de poder que recibían de parte de Dios. Entonces miremos la cita en Primera de Samuel capítulo 9, versículos 16 y 17. Mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Entonces, como leíamos ahorita, Saúl andaba buscando a Samuel para que le ayudara a encontrar los burros. Ay, me da risa eso. Y cuando viene así Saúl hacia Samuel, el Señor le dice: ese es el del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Increíble. Las diosidencias, o sea, Dios sabía, yo no voy a decir que Dios le escondió los burros, pero Dios sabía que este loco iba a salir a buscar sus animalitos o los animalitos del papá. El caso, sigamos mirando la palabra de Dios porque todas estas historias apasionan, a mí me encanta. Samuel capítulo 10, versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Bueno, pues aquí nos estamos saltando la historia. eh, este Samuel viene hacia David, hacia Saúl. Saúl le dice: oiga, ¿dónde es que vive el profeta? ¿Dónde es que vive fulano? Y él dice: yo soy el profeta, pero tranquilo, sus burros van a aparecer. Vaya a dormir, nos vemos mañana. Y al otro día es cuando ya está ungiéndolo con aceite y nombrándolo como el escogido por Dios para ser rey. Realmente uno pensaría que aquí comienza la historia del rey Saúl, pero realmente debemos dar una mirada unos versículos atrás, porque cuando, como les digo, Saúl estaba buscando al vidente, que no era otro que el profeta Samuel, eh, pues pasa algo, miremos una cita primera de Samuel, capítulo 9, versículos 18 al 20, tampoco aparece ahí, es que nos estamos devolviendo un poquito. Espero que ustedes tomen nota y lean estas citas luego, pero por ahora pongan atención lo que dice un poquito atrás. Primera de Samuel 9, 18 al 20. Justo en ese momento, Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó: ¿podría decirme por favor dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Imagínate, buscando los burros y se encuentra con el profeta y el profeta le dice: mire, por los burros no se preocupe, pero usted y su familia en este momento son la esperanza de Israel. Como decíamos, escogido por Dios, pero el punto B de nuestra enseñanza de hoy nos dice también que no existía el mismo pensamiento en la vida de Saúl, porque él se sentía menospreciado por él mismo
y despreciado por algunos. ¿Cómo así que menospreciado por él mismo? Pues miremos la siguiente cita, Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Como el profeta le dice, usted y su familia son ahora la esperanza de Israel, pues Saúl dice, pero ¿cómo así? Si yo soy de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, la menos importante de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. Aquí es el caso contrario de, usted no sabe quién soy yo. Aquí está diciendo, usted no sabe quién no soy yo, porque este hombre pensaba de sí mismo como que, pues que él no podía ser la persona a la cual el profeta se estaba refiriendo de que era la esperanza de Israel. Pero mira, no solo él, aunque Dios lo escogió, es increíble, el profeta lo unge, le dice, usted va a ser una persona importante, pero él no acepta. Bueno, algunos otros, y igual le pasó a Jesús, ¿no? Jesús cuando fue a Nazaret, mucha gente decía, pero ¿cuál Mesías si este es el hijo de María y José? Pues bien, en la tierra de Saúl pasó algo similar. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 27. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban: ¿cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos. Pero Saúl no les hizo caso. No olvidemos, primero, que no había rey hasta ese momento. Habían tenido jueces. Y aunque todo el pueblo había clamado por un rey, pues ahora algunos que conocían a Saúl seguramente desde su infancia y conocían su carácter y quién era, pues dicen, ¿cómo este puede ser el rey? Y lo despreciaron. Y contrario a lo que todo el mundo hace, normalmente cuando una persona es nombrada gerente o algo, es por lo menos llamarlo a darle felicitaciones. Pues bien, en ese entonces les llevaban regalos para reconocer su majestad. ¿Recuerdan los sabios que le llevaron presentes a Jesús? Eso era muy normal dentro de esas culturas, llevarle un presente al rey. Y bueno, estos que lo conocían decían, pero este qué va a hacer. Pero si él mismo, ni él mismo creía en él, imagínense. Pero sí, una buena parte del pueblo también lo aceptó, porque al fin y al cabo eso querían, un rey. Entonces, aquí en estas palabras que vimos de Saúl que dice, ay, que mi tribu es la más pequeña, vemos cómo él tenía un problema grave de un complejo de inferioridad. Y él era de esas personas que desafortunadamente a veces caemos mucho en eso, que vacilamos entre nuestros sentimientos, nuestras convicciones y lo que otros dicen de nosotros. ¿Recuerdan que lo vimos? La mayoría de lo que él decía y hacía era por motivos egoístas. Estaba preocupado por sí mismo. Eso de decir que su familia era la menos importante, pues realmente hablaba de una persona, eh, sí, como complejo, como que yo vivo en el barrio más pobre. Ay, no, a mí no me gusta decir que vivo en tal parte. Algo así estaba en el corazón de Saúl. Y lo otro es que dice que su papá o que su familia no era muy importante, pero allá atrás, en el capítulo 9 versículo 1 leíamos que el padre de Saúl era una persona rica e influyente. Entonces, es importante, la tribu de Benjamín realmente sí era una de las más pequeñas en población, en número, porque también si leemos en Jueces, capítulos 19 al 21, los que toman nota, en Jueces, capítulo 19 y 21, vemos cómo a causa de su pecado, de su inmoralidad, esa tribu casi desaparece. No hacemos mención ahorita porque es que nos desviamos de esa historia tan dura de esa tribu de Benjamín. Una cosa importante para que lo tengamos en cuenta con esto que tuvo que enfrentar Saúl con la gente de su pueblo. Que siempre habrá críticas contra los líderes, porque son los que van al frente y sobresalen. Entonces, siempre los van a criticar. ¿Por qué hizo y por qué no hizo? Exacto, porque no hace, porque sí hace, porque fue o no fue. Ok,
Vamos avanzando entonces en los momentos de Saúl. Eh, Mira, Saúl podría tener problemas de carácter y de esto, pero también sabía a veces tomar buenas decisiones, pienso yo, porque él no le prestó atención a esta gente que estaba en contra de él. Siguió adelante. Seguro los conocía. Seguro no era la primera vez que le echaban, como decimos, vainazos, pero bueno. Pero aquí Saúl nos deja, o la historia de Saúl nos deja una enseñanza. A ver, ¿qué nos deja? Asegúrate de escuchar la crítica constructiva, pero no pierdas tu tiempo preocupándote por los que se puedan oponer. Más bien, dedica tus energías a aquellos que estén listos y dispuestos a ayudarte. Si un día te ponen a coordinar un ministerio, no faltará el que va a decir, pero este sí será capaz, pero si ese no sabe de eso, pero si lleva poquito tiempo en la iglesia. Tú no te pongas a ponerle cuidado a eso. Y como el consejo que nos da mi esposita, más bien fíjate en los que te quieren ayudar y concéntrate en eso y para adelante. Porque como vemos, esto de las críticas, eso no es nuevo. Ha estado ahí con el ser humano empezando allá desde los hermanitos Caín y Abel. Entonces, eso no hay que ponerle atención y seguir adelante. Ahora, que nos duele, claro que nos duele cuando nos están menospreciando y están hablando mal de nosotros. Pero bueno, no vamos a hacer un tratado hoy de la psicología frente a las murmuraciones. Vamos más bien a nuestro segundo punto. Primero, como lo vimos, era escogido por Dios. Pues en el segundo punto, vamos a ver ahora, si es que encuentro a los pastores, no me quieren aparecer los pastores, ¿qué hago? Es que no está por aquí, ¿qué se me hizo? Bueno, avancemos porque me perdí aquí. Saúl en los comienzos, en su primer paso, fue obediente y mientras fue obediente a Dios, pues le fue bien. ¡Ay, Señor, qué me pasó con esto! Ahora sí, qué pena con ustedes. Obediente a Dios, ¿cuál fue el resultado? Rey victorioso. Y yo pienso que esto nos pasa en cualquier situación. Obediente a Dios, médico victorioso. Obediente a Dios, padre victorioso. Obediente a Dios, estudiante victorioso. Pero estamos viendo al rey Saúl, el primer rey. Entonces vamos a ver el primer punto de esta segundo momento del Señor. Dios, Samuel y buena parte del pueblo con él. Vamos a ver una cita donde se refleja esto, que realmente, claro, como conocemos la historia, nosotros de entrada ya estamos descalificando a Saúl, pero en este versículo vemos que sí había una aprobación hacia él. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Primera de Samuel 10:24. Entonces, como vemos aquí, mira, dice luego Samuel, o sea, el profeta estaba de parte de Saúl. Dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. Entonces Dios también está con él. Y buena parte del pueblo, ¿quiénes? Los que no eran del pueblo de él. Porque dice, y todo el pueblo gritó, viva el rey. Es decir, lo aceptaron. Y él se había, en ese momento, cuando lo va a presentar, pues como tenía con sus problemas de carácter, yo no digo que se escondió, pero sí se metió entre un poco de ganado, de unos bueyes que habían ahí y todo. Pues recuerden que esto no era una gran ciudad, ni mucho menos. Y pues lo encontraron fácil, ¿por qué? Porque dice la palabra que era el más alto y el más apuesto de los israelitas. O sea, este Saúl no pasaba inadvertido. Él era una persona, pues diría uno hoy que como un modelo, y haría un buen casting para una novela. Es decir, era una persona demasiado apuesta, bien parecido, fornido y inmenso y rubio. Y entonces Samuel lo presenta como rey después de que lo buscan entre ese ganado. Pero viene el punto B. El Espíritu Santo sobre Saúl. Increíble.
increíble. El Espíritu Santo del Señor estuvo con Saúl en varias ocasiones y empezó desde el comienzo con él. Entonces, yo digo que no solamente para el rey de Israel, para cualquiera de nosotros, no tener al Espíritu Santo a nuestro lado es un riesgo muy grande. Entonces, vamos a la palabra de Dios mejor. Primera de Samuel, capítulo 11, versículos 6 al 7. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje. Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Como vemos aquí, el Espíritu del Señor vino sobre el rey y nosotros sabemos por el Nuevo Testamento, bueno, a través de toda la palabra, pero en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder. El Espíritu Santo es poder, es una persona, es nuestro maestro, es nuestro guía, es Jesús en medio de nosotros, pero es poder. Nos llena de capacidades, de cosas que no tenemos en nuestra naturaleza. Por otro lado, el enojo también es un poder, es una emoción poderosa. Uno con ira, con mal genio, es capaz de hacer cosas que normalmente no haría. Y seamos claros, a menudo el enojo causa que las personas se hieran unos a otros, verbalmente o físicamente. Sucede mucho en nuestros hogares, aún en hogares cristianos. Personas enojadas dicen cosas demasiado hirientes. Pero hay algo importante que debemos recordar esta mañana. Sin embargo, por ejemplo, cuando el enojo no es malo, cuando es dirigido contra el pecado o el maltrato a otros, siempre y cuando permitamos que el Espíritu de Dios tenga el control. Mira, el ejemplo más claro es Jesús. Cuando echó a los mercaderes del templo, Jesús se enojó porque vio algo injusto. ¿Cómo es posible que esta gente esté explotando al pueblo de Israel por la fe y todo se volvió un negocio? Pero él no se dejó llevar por ese enojo, por esa ira, y el Espíritu Santo en medio de todo controló la situación. ¿A qué voy? Que si bien Jesús tuvo actitudes agresivas y derribó las mesas de los cambistas y todo esto, pero todo esto estuvo controlado por Dios, porque recuerden todo el poder que había en Jesús. Entonces, aquí vemos que este enojo Dios lo usa para que Saúl mande un mensaje bien convincente, ¿no? Lo que acaba de leer mi esposita, que tomó 2 bueyes, los volvió a pedacitos y como no habían medios de comunicación como los de ahora, pues les mandó un mensaje a cada pueblo con ese pedacito de buey diciendo lo que eso le iba a pasar a todos los bueyes de los hombres que no lo acompañaran en su eh, encuentro con el ejército enemigo. Es que, pues, no, perdónenme, nos saltamos buena parte de la historia bíblica. El pueblo de Israel es amenazado, mejor, uno de los pueblos de Israel llamado Jabes, un rey vecino enemigo dice, los voy a invadir, y cuando el pueblo le pide clemencia les manda a decir, bueno, no los voy a invadir, pero si mañana o el día cuando yo vaya no hay quien los defienda, le voy a quitar el ojo derecho a cada uno de los hombres. Entonces, esa fue la amenaza que envió. Esa amenaza llega a los oídos de Saúl. Eso es lo que lo llena de ira. Pero como él no estaba tan seguro de que la gente respondiera a un llamado para ir a la guerra contra esa gente que estaba amenazando a su pueblo. Entonces aquí vemos que esa ira fue controlada por el Espíritu Santo y Saúl ideó la manera de motivar a su pueblo para ir a la guerra y pudieron ir y salvaron a ese pueblo, lo enfrentaron. Por eso dice más adelante en Primera de Samuel 11:8, ¿cuál fue la respuesta al llamado que Saúl hizo con el pedacito de carne?
Cuando Saúl los movilizó en Besec, se dio cuenta de que había 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había 2 de ellos juntos. Vemos aquí no solamente el respaldo del Espíritu Santo en cuanto a la convocatoria que hizo Saúl a su pueblo para conformar ese ejército, sino que vemos el respaldo del Señor, la victoria de Saúl sobre ese ejército poderoso que estaba amenazando con acabar, o por lo menos con empezar a acabar al pueblo de Israel atacando a esa ciudad y quitándole el ojo derecho a sus hombres. Y vemos ahí en qué terminó ese ejército poderoso amonita, que tan disperso que no habían 2 de ellos juntos. O sea, los que lograron sobrevivir salieron corriendo, pero ni siquiera habían 2 en el mismo lugar. Vemos el respaldo del Señor a un rey que no estaba preparado para ser rey, que era inseguro, que tenía complejo de inferioridad muy grande, pero que en este momento obedeció a Dios, siguió los lineamientos de Dios, y en medio de su enojo y guiado por el Espíritu Santo, el Señor le dio la victoria. Primero con su pueblo al conseguir el apoyo, y segundo al enfrentar al enemigo. Los mayores fracasos de Saúl sucedieron cuando actuó por su propia cuenta. Poco a poco Saúl alcanzó victorias importantes sobre los enemigos de Israel, obedeciendo a Dios. Pero cuando se aprestaba, cuando se alistaba a una gran batalla en contra de los filisteos, porque poco a poco Saúl empezó a ganar fama dentro de los enemigos. Entonces hubo un momento en que los filisteos conformaron un ejército que uno diría como la selección Colombia, o sea, lo mejor, y el ejército más grande que tenían los filisteos se vino contra Saúl. Y resulta que don Saúl, vamos al punto 3. Autosuficiente, desobediente y celoso, rey fracasado. Mientras fue obediente, rey exitoso, rey victorioso, pero entró en una etapa que empezó el ocaso para la vida de él. Y vemos el primer paso después de estas decisiones de él, es que Dios rechaza a Saúl por su desobediencia. es increíble. Nosotros hoy podemos juzgar a Saúl, podemos criticar a Saúl. La pregunta es, ay Señor, ¿qué nos estás diciendo tú a cada uno de nosotros? Que hemos visto la gloria, que hemos visto tu respaldo, tu fidelidad, y aún así a ratos, a veces o muchas veces, estamos creyendo que esos logros, que esas bendiciones han sido por nuestro trabajo, que ha sido un producto de nuestro esfuerzo, que ha sido el resultado de nosotros. Y eso le pasó a nuestro amigo Saúl. Y entonces entró en su ocaso. Vamos a la palabra, a primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 9. Primera de Samuel 13, 8 al 9. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. En vez de esperar a Samuel o a un sacerdote, Saúl mismo ofreció el sacrificio. Y uno diría, no, esto, pues, ¿qué tiene de malo? No, mucho, porque este acto violaba las leyes de Dios. En Deuteronomio 12, versículos 5 al 14, en las instrucciones que el Señor dio a través de Moisés al pueblo de Israel, fue muy claro que solamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificio. Ahí ya, por ese punto, Saúl infringió
la ley. Pero entonces alguien podría decir, no, es que eso fue antes de que hubiera reyes, podemos mirar los estatutos y hacerles una reforma, porque ahora el rey es el que manda. No, tampoco. ¿Por qué? Porque Samuel le había dado órdenes específicas que podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8, que no vamos a devolvernos, pero usted puede mirar Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Samuel fue muy específico con Saúl y le dijo que lo tenía que esperar. Y cuidado, porque aquí Saúl fue impaciente y no esperó a Samuel. Y también, bueno, eso lo llevó a la desobediencia. Presionado por las circunstancias, Saúl tomó el asunto en sus manos y desobedeció a Dios. Por eso, cuando tengas que tomar una decisión difícil, no dejes que la impaciencia te lleve a desobedecer a Dios. Siempre hemos dicho que todas estas enseñanzas no son para que nosotros enjuiciemos a los personajes bíblicos, pero claro que lo hacemos todo el tiempo. Pero también Dios nos está hablando a ti y a mí en esta mañana, porque Saúl puede tener todas las disculpas que tú y yo tenemos para desobedecer a Dios. Es que si no mentía en la venta de la casa me tocaba pagar más y entonces me tocaba endeudarme más, Señor, no, pero es que me tocó. Pero Señor, es que a mí me tocó decir la mentira porque si no el policía me sacaba, me ponía el parte. Y siempre vamos a tener las disculpas que tuvo Saúl para desobedecer a Dios. Si sabes lo que Dios quiere, obedece su plan a pesar de las circunstancias, por difíciles que te parezcan. Hay veces que la demora de Dios es para probar nuestra paciencia, cuidado con eso, nuestra obediencia y nuestra fe. Entonces vinieron las consecuencias, dice la Biblia, que no tenemos todos los versículos porque no nos alcanzaría el tiempo, que cuando estaba terminando de ofrecer sacrificios, llegó Samuel y le dijo así, estas palabras, Saúl, ¿qué has hecho? O sea, usted, mejor dicho, la embarró, pero terrible. Ay, Señor. Y entonces viene una cita que es fuerte, que es dura para la vida de Saúl. Pero ahora, primera de Samuel 13, 14. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Qué terrible momento para este varón. Sí. Claro, para nosotros es muy fácil decir, se lo buscó, se lo merece, pero siendo justos, todo venía tan bien, todo iba tan bien. Y este hombre en un momento de impaciencia toma una decisión que cambia completamente el rumbo de su vida. Otra enseñanza para nosotros hoy. En un solo instante que nosotros tomemos una decisión que en el fondo sabemos que ofende a Dios, pero que tenemos circunstancias, situaciones apremiantes, eso puede darle un giro a nuestra vida terrible. Y bueno, Dios es fiel, porque a pesar del anuncio profético, porque se lo dio el profeta Samuel, de que hasta iba su reinado, pues esa batalla fue ganada por los israelitas. Esa batalla que tenía tan nervioso a Saúl y que lo llevó a tomar esta terrible decisión, pues ganaron. La verdad es que Jonathan, ¿se acuerdan? O Jonatán, que fue amigo de David en los momentos en que Saúl quiso matarlo, pues este chico, guiado por Dios, tomó un grupo de soldados y fue y dio la vuelta y atacó por sorpresa al ejército enemigo y eso ayudó mucho a que Saúl obtuviera la victoria, pero no se deja de lado que una vez más Saúl desobedeció a Dios. Y entonces Dios lo manda a que una vez obtenga la victoria, no deje con vida a nada ni nadie y que queme todo.
Pues bien, Saúl ganó la batalla y no aparecía, apagó el celular, nadie no respondía a mensajes y el profeta se fue a buscarlo. Y hasta que al fin, vamos a la siguiente cita, en Primera de Samuel capítulo 15, versículos 13 al 16. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Bueno, y si usted quiere saber qué le dijo, lo invito a que vaya a la palabra de Dios y lea del versículo 17 en adelante, de Primera de Samuel 15. Pero aquí vemos, ya venía desobedeciendo al Señor y mira, no dice la Biblia, pero yo como me parezco a Saúl en muchas cosas, yo me pongo a pensar, bueno, el profeta me dijo que mi reino se acababa, pero gané la batalla y no ha pasado nada. Entonces, no pasa nada si lo vuelvo a desobedecer. Y entonces se quedó ahí con unas cosas y vino el profeta y como a David también cuando Betsabe lo desenmascara. Bueno, no se necesitó mucho discernimiento de parte de Samuel porque fueron las mismas ovejas y el mismo ganado los Que que lo se encargaron descubrieron. de decir aquí estamos. Y más adelante en el versículo 22, cuando, ¿sabes? Bueno, tú lo vas a leer o lo has leído. Saúl justifica diciendo, no, es que ese ganado es porque vamos a sacrificarlo al Señor. Eso no es para venderlo, no. ¿Cómo se le ocurre? Eso es para sacrificio. Y entonces en el versículo 22 el profeta Samuel le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, le dijo, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Así que cuando tú y yo querramos de alguna manera extorsionar o torcerle el brazo a Dios diciendo lo que mi pecadito lo tapo con la ofrenda o con el diezmo o que predicando o que yendo a visitar a los enfermos, pues, ay, mira lo que dice aquí el Señor a través del profeta. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? La obediencia. El resto, carreta, como dicen los chicos. Bueno, y llega otro momento, o sea, ya está el ocaso de este rey. Y el punto siguiente es que, aparece David en la vida de Saúl. ay Señor, esto sí que de verdad es bien, ¿cómo se llamaría? Tiene todos los matices cuando aparece David en la vida de Saúl. Resulta que con todo esto que le está pasando a Saúl, Saúl entra en una crisis, diría uno en la inmunda. Y entonces dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 16, 14 y luego el 21. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Bueno, aquí nos saltamos unos versículos, ¿no? Era el 14 y luego el 21. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan que cuando comenzó el reinado de Saúl, el Espíritu del Señor vino sobre él y lo animó y le controló la ira y le dio la victoria? Pues bien, con todos estos actos de desobediencia, ¿qué dice? Que el Espíritu del Señor se apartó. Y a cambio de eso llegó un espíritu atormentador, que según describe la palabra, este rey le entraban como unas crisis de migraña revuelta con decepción, con angustia, con depresión. Mejor dicho, este hombre entraba en unos estados terribles. Y sus consejeros le recetaron la musicoterapia. O sea, le dijeron, no, mira,
esto de pronto se puede calmar con una música, y entonces uno de ellos le habló de David. Hasta este momento Saúl ni siquiera sabía la existencia de David, pero le dijo, mire, hay un muchacho que tal, que inclusive es muy guerrero, muy echado para adelante y tal, y el muchacho es muy buen músico, y de pronto con la música usted tenga tranquilidad. Pues bien, eh, mira, lo clave ahí, esto, amor, es que en este momento, cuando pasó esto, ya Samuel había ungido a David como rey, pero nadie sabía. Y entonces ni estos ni el rey mucho menos sabían que ya este estaba ungido. Y bueno, como dice ahí, lo mandó a buscar y ya, este muchacho le tocaba ahí la lira o la arpa, y mucho era el acetaminofén de De Saúl, Saúl. y se calmaba, y dice la palabra que lo llegó a apreciar muchísimo, muchísimo, tanto que lo nombró escudero. O sea, era una persona de toda la confianza del rey, que estaba con él para arriba y para abajo. Y, Tercer punto, la última batalla. ay, Señor, la última batalla, todo iba tan bien, pero entró, como decimos, el ocaso. Y entonces viene la primera parte de esta última, del último momento. Y es luchando con los celos. Ay, Dios. Ay, lo que sigue es una de las más apasionantes de las historias bíblicas. El famoso enfrentamiento entre el joven pastor y el campeón gigante Goliat. Y luego de que el joven David mató al gigante filisteo, los israelitas encontraron un nuevo héroe. Saúl se puso cada vez más celoso. Como veíamos, ¿recuerdan la primera cita a la que hicimos referencia? Que la gente cantaba, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y esto hizo que él se pusiera cada vez más celoso. Y lo intentó matar 2 veces con una lanza mientras tocaba. Lo llamaba y le decía, chino, tóqueme ahí algo para que me calme. Y cuando estaba ahí David bien concentrado, ¡pum! Le mandaba la lanza. Oiga, este Saúl, ¿hasta dónde los celos, no? Y porque él estaba ahí tranquilo. Fue cuando escuchó que el pueblo reconocía más a David. Pensemos un poquito, ¿no? Como los hermanos de José cuando oían que Jacob se refería a José como lo mejor. Ujú. Los celos son cosas serias. Es increíble. Cuando David mató a Goliat, Saúl se lo agradeció sinceramente, le quitó un problema de encima. Entonces el problema no fue por el heroísmo de David, el problema para Saúl fue escuchar que la gente le daba más crédito a David que a él. ¿Habrá pasado eso alguna vez en tu corazón? Mm. En Preguntas el que trabajo, en el trabajo. en casa, en el trabajo, en Oh, la Señor. iglesia. Ujú. Y bueno, Saúl planeó muchas maneras de matarlo. Algo así como lo que hizo después David con el esposo de Betsabé. Saúl mandaba a David a tareas difíciles, lo mandaba a hacer misión imposible, a ver si en alguna de esas Moría. moría, pero nada, al contrario, siempre regresaba campeón. Entonces la leyenda de David cada día se hizo Más más grande. grande. Ya como dicen, la tapa mandó a sus soldados a matarlo, ya los mandó a su casa, vayan para la casa, esperen que amanezca y caigan allá y mátenlo. Pero su esposa Mical, hija de Saúl, ahora, ¿recuerdan cuando mató a Goliat que él se ganó una exención de impuestos y que se casara con la hija mayor de Saúl? ¿Recuerdan? Esta es Mical, pues como ella tenía sus conexiones allá en Palacio, se enteró y le avisó a David, mijo, piérdase que mi papá lo va a mandar matar. Y entonces le tocó al pobre David salir corriendo. Pues todo eso lo vamos a ver de pronto en otros momentos. Pero si quiere dar una ojeada en Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 11 al 12. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 11 al 12. Bueno, casi por 2 años Saúl intentó matar a David, y bueno, la historia se alargaría porque estamos viendo esa Saúl. Vamos a otra cita. Primera de Samuel. Bueno, Ahora viene incomunicado con Dios. uy, esto sí ya, o sea, ya, el final. Ay, Porque Señor. cuando ya una persona que ha estado en comunión con Dios y pasa todas estas cosas, pues, bueno.
Aquí ya Primera está. de Samuel, capítulo Alejado. 28, versículos 5 al 6. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Saúl estaba aterrorizado por la magnitud del ejército enemigo. Samuel, en este momento, el profeta, ya estaba muerto y Dios había dejado de hablarle a Saúl. Así que el rey no tenía forma de saber qué hacer. Y miren hasta dónde cayó. Recurrió a una medium. Uy, Señor. Aunque él mismo había ordenado la ejecución de cualquiera que practicara el ocultismo, buscó la manera. Y una noche se fue disfrazado y ahí pues para poder pasar por el medio del enemigo y para que nadie lo viera y logró contactar a la A la medium media. y le pidió que lo conectara con Samuel, imagínense. Él se disfrazó y se ocultó, pero en el fondo sabía que no se puede ocultar de Dios. Saúl le pidió esto a la medium y ¿qué pasó? Primera de Samuel, capítulo 28, 28, 16 16. al 19. Pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y si se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Bueno, entonces vamos a entrar ya a la conclusión. Se llegan los momentos finales de Saúl. Es muy triste, la verdad, porque pues uno sabe que las cosas no hubieran sido tan difíciles si Saúl no hubiera tenido la actitud que tuvo. Pero bueno, eh, las prácticas de ocultismo se llevaban a cabo a nombre de dioses paganos. La gente buscaba en ellos las respuestas que no recibían de Dios. Y hoy día los que practican el ocultismo pues reciben su información de Satanás y de los demonios, no de Dios. Dios habla a través de sus propios canales. ¿Cuáles son? La Biblia, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque cuando una persona da una palabra profética es guiado por el Espíritu Santo. Entonces uno se pregunta con toda esta historia de la medium, ¿fue realmente Samuel quien regresó de los muertos ante el llamado de esta medium? Bueno, pues la palabra de Dios, y yo los invito a que miren todo el capítulo 28, capítulo 28, Sí. para que encuentren respuestas, porque la medium gritó cuando vio a Samuel, o sea, ella se dio cuenta, esto no es lo que yo hago, porque ella lo que hacía, que invocaba era espíritus mentirosos, eran farsa. Y ella se asustó. Claro, ella sí se dio cuenta y dijo, ¿cómo así? ¿Cómo es que llegó este aquí? Bueno, Saúl, a pesar de que fue llamado por Dios, que tenía una misión que cumplir, luchó constantemente contra los celos, la inseguridad, la arrogancia, la impulsividad, el engaño. Él tuvo todo para ser feliz, para tener éxito, pero tres cosas en su carácter lo perdieron: impulsivo, impaciente y celoso. No se decidió a comprometerse plenamente con Dios. Permitió que en su corazón crecieran raíces de amargura hacia David, perdón. Y de Saúl podemos aprender que nuestros puntos fuertes y nuestras habilidades nos hacen útiles, pero que nuestras debilidades nos deben hacer acudir a Dios. Cualquier cosa que logremos por nuestra cuenta es para que recordemos que es Dios que está detrás de todo esto. La pregunta es, ¿estás permitiendo a Dios controlar tu vida o estás tomando tus propias decisiones? Esta pregunta nos la hacemos todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día de hoy. Gracias por lo que hemos podido aprender, Señor. Gracias, Dios mío, porque cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús,
podamos reconocer, Señor, nuestras deficiencias y equivocaciones, Padre. Gracias te damos, Señor, porque aunque seamos humillados, Señor, luego tú nos puedes exaltar, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que nuestra estima sea equilibrada, ni más ni menos que otros sentirnos jamás, Señor. Dios mío, que también seamos atentos para atender a las críticas constructivas, a las buenas intenciones, y lo malo lo desechemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos enojemos, Señor Dios, a causa del pecado, de la injusticia, dejemos que Dios controle nuestra ira. Pidamos que el Espíritu Santo nos ayude en esos momentos de ira. Y gracias, Señor, porque cuando tengamos que tomar una decisión, Amén. no dejemos que la impaciencia nos lleve a desobedecer a Dios. Esperemos en el Señor. Gracias, Dios Padre, por tu palabra, y en el nombre de Jesús, líbranos y guárdanos de la impaciencia, de ser impulsivos y de ser celosos, porque esto nos lleva al fracaso. Padre, tú eres misericordioso, Señor, y tú escuchas nuestro clamor. Quita de nosotros todo lo que a ti no te agrada, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis amados, nos vemos en unos minutos de nuevo por Google Meet para comentar alrededor de la prédica y del rey Saúl. Que mi Señor les bendiga y ya nos reencontramos. Bendiciones.